En la Biblioteca Británica hay un diapasón. Perteneció a Ludwig van Beethoven. Vibra a 455,4 Hz. No a 440. No a 432. Una frecuencia por la que hoy nadie discute ni hace campañas. Cada piano en cada sala de conciertos del planeta está afinado a un estándar que Beethoven jamás utilizó. Su diapasón descansa en una vitrina. Un vestigio de un sonido que el mundo moderno decidió abandonar en masa. Y ahí es donde esto se vuelve significativo. La frecuencia de Beethoven no era extraña en su época. Era lo normal. Lo que hoy llamamos estándar le habría sonado ajeno. Apagado, sin vida, directamente erróneo. La frecuencia que todos heredamos no fue descubierta. Fue escogida. Y todo lo que existía antes fue sistemáticamente eliminado del mundo físico. Si viste mi vídeo anterior sobre el millón de campanas destruidas a lo largo de 3 siglos, ya sabes qué les hicieron. Este vídeo trata de lo que llevaban dentro. No del bronce, no del metal, no de la materia prima que los gobiernos decían necesitar. De la frecuencia. Del tono específico que guardaba cada campana, afinado por dinastías de fundidores cuyo conocimiento pasaba de padre a hijo durante generaciones. Ese sonido ya no existe. Y la forma en que desapareció es mucho más deliberada de lo que nadie quiere admitir. Antes de 1711 no había forma fiable de medir el tono. No existían diapasones. No había referencias electrónicas. No había estándares internacionales. Cada comunidad del planeta afinaba sus instrumentos según lo que produjera el instrumento más grande del lugar. Generalmente el órgano de la iglesia. Y los órganos variaban de manera extrema. 2 iglesias en la misma ciudad podían estar afinadas hasta un semitono de diferencia. Un músico que viajara de París a Viena tenía que reajustarlo todo al llegar. No era caos. Era el estado natural del sonido durante casi toda la historia humana. Cada sitio tenía su propia voz. Las campanas de tu pueblo sonaban en una altura que pertenecía solo a tu pueblo. El órgano de tu catedral resonaba en una frecuencia ajustada a la piedra y al espacio. El coro se afinaba al órgano. La asamblea se afinaba al coro. Todo el entorno acústico de la comunidad vibraba en frecuencias que pertenecían a ese lugar y a ninguno más. Tenemos pruebas físicas de lo mucho que variaba la afinación. Un diapasón asociado con Handel, datado en 1740, vibra a 422,5 Hz. Otro espécimen sin identificar de 1780 marca 409. El diapasón de Beethoven, hacia 1800, da 455,4. Eso es un rango de 46 Hz en apenas 60 años. Y hablamos de músicos de élite en el corazón de la cultura europea. Los órganos catedralicios franceses del siglo XIX afinaban su latán bajo como en los 370. Y tantos. La Royal Philharmonic de Londres osciló entre 433 y 455 entre 1820 y 1850. Las bandas de gaitas de las Highlands siguen tocando hoy en día en torno a 470 a 480. La idea de que existía una sola frecuencia natural antes de la era moderna es una invención. No había un estándar. Había cientos de frecuencias, cada una anclada a un lugar, a un edificio, a una campana. Entonces entraron los gobiernos. El 16 de febrero de 1859, el gobierno francés promulgó una ley. No una sugerencia, no una recomendación, una ley. Declaraba que el La sobre el Do central vibraría a 435 Hz en todo el territorio francés. Lo llamaron el diapasón normal. Era la primera vez en la historia que un gobierno dictaba por ley el tono de la música. Piénsalo un segundo. Una nación que llevaba décadas discutiendo los derechos del hombre encontró tiempo para legislar la velocidad de vibración de una nota musical. La ley se expandió.
Una conferencia en Viena en 1885 adoptó los 435 en Italia, Austria, Hungría, Rusia, Prusia, Sajonia, Suecia y Württemberg. El sonido estaba siendo centralizado. Pero no se detuvo en los 435. En 1884, Giuseppe Verdi, el compositor de ópera más famoso del momento, escribió al gobierno italiano. Apoyaba el estándar francés, pero añadió algo notable. Si la comisión consideraba que, por exigencias matemáticas, el tono debía bajarse a 432, él se sumaría encantado. Italia escuchó. El Ministerio de Guerra italiano, no un conservatorio, sino una institución militar, adoptó los 432 hercios como estándar nacional. Durante un año, Italia se afinó a una frecuencia que hoy ciertos investigadores sostienen que está alineada con la estructura matemática del mundo natural. Y luego, en 1885, una conferencia en Viena dominada por delegados británicos los anuló. Italia abandonó los 432. La frecuencia avalada por Verdi, la que el propio ejército italiano había oficializado, fue desechada en 12 meses. Nadie votó eso. Ningún músico italiano fue consultado en la marcha atrás. Los británicos simplemente decidieron que se había acabado. Aquí es donde la mayoría de quienes cuentan esta historia se equivocan. Culpan a los nazis. Aseguran que Joseph Goebbels organizó una conferencia en Londres en 1939 para imponer los 440 hercios como arma de control psicológico. Pasé semanas verificando esa afirmación. Se derrumba por completo. La conferencia de 1939 la organizó el British Standards Institute, no Berlín. Asistieron 3 delegados alemanes. Ninguno era Goebbels. Hubo 5 delegados franceses. 3 italianos. Los países supuestamente excluidos estaban, de hecho, representados. Podría construir una narrativa mucho más espectacular repitiendo el mito de Goebbels. Millones de visitas viven dentro de ese relato. Pero la historia real es más extraña que la teoría conspirativa, porque la historia real no necesita un villano. Solo necesita que sigas el rastro de lo que se destruyó físicamente. Déjame trazar una secuencia que nadie suele poner junta. En 1700, el zar Pedro el Grande confiscó unas 100.000 campanas de iglesia por toda Rusia para fundirlas en cañones tras la batalla de Narva. En 1793, la Convención de la Revolución Francesa aprobó un decreto el 23 de julio. Cada parroquia podía conservar una campana. Todas las demás campanas de Francia debían fundirse. Unas 100.000 campanas de 60.000 campanarios desaparecieron. 80% de todas las campanas francesas, borradas en menos de 2 años. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871, el obispo de Nancy autorizó a cada parroquia de su diócesis a entregar todas menos una campana para fabricar cañones. En la Primera Guerra Mundial, el 44% de las campanas de Alemania fueron confiscadas o destruidas. Luego llegó el decreto 118. 6 de diciembre de 1929. El gobierno soviético prohibió cualquier toque de campanas y ordenó fundir cada campana de la nación para obtener bronce industrial. El 99% del casi millón de campanas de Rusia fue destruido. 20 fundiciones especializadas cerraron. El conocimiento hereditario de la fundición de campanas ruso, transmitido durante siglos en familias de artesanos, se extinguió. Cuando se derrumbó la Unión Soviética y las fundiciones intentaron reanimar el oficio, tuvieron que redescubrir las técnicas desde cero. El saber hacer había desaparecido. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Los nazis confiscaron más de 175.000 campanas en la Europa ocupada. Más de 150.000 fueron destruidas. Bélgica perdió 2/3 de sus campanas. Investigadores británicos informaron que cada campana de los Países Bajos había sido retirada.
Solo 300 sobrevivieron en un almacén en Hamburgo. Suma esas cifras. A lo largo de 3 siglos de revoluciones, guerras y decretos estatales, al menos 425.000 campanas de iglesia documentadas fueron eliminadas físicamente en Europa. Cada una era un instrumento de precisión. Cada una había sido afinada por especialistas a una frecuencia concreta. Cada una servía como referencia acústica para su comunidad. Cuando las campanas se fundieron, las frecuencias se fundieron con ellas. Y cada campana de reemplazo, cada nuevo instrumento colado tras la destrucción, se afinó al estándar que el gobierno de turno promovía. Los tonos antiguos no sobrevivieron. No podían sobrevivir. Vivían en el bronce, y el bronce se convirtió en cañones, monedas y material industrial. Tengo que ser honesto sobre algo que me ha inquietado mientras investigaba esto. Empecé esperando encontrar un esfuerzo coordinado. Un programa deliberado para borrar ciertas frecuencias de la experiencia humana. No encontré eso. Lo que hallé es peor, porque no necesita coordinación alguna. La Revolución Francesa fundió campanas para hacer monedas y armas. Los soviéticos las fundieron para industrializarse. Los nazis las fundieron para fabricar munición. 3 gobiernos distintos, 3 siglos diferentes, 3 motivaciones ideológicas completamente opuestas. Y el resultado es idéntico. Cada referencia antigua de frecuencia en Europa fue eliminada físicamente. Si esto fuera una conspiración, podría señalar una reunión, un memorando, una decisión concreta. Pero cuando el mismo resultado emerge de causas no relacionadas a lo largo de 300 años, no estás viendo un plan. Estás viendo algo más perturbador. Un patrón que se repite en cada forma de poder centralizado, sea cual sea su ideología. Y aquí está el vínculo que lo une todo. Los edificios para los que se diseñaron esas campanas siguen en pie. La acústica de las catedrales no era un accidente. En 2016, investigadores de universidades griegas usaron barridos de ondas sinusoidales para mapear las propiedades acústicas de 8 iglesias bizantinas en Tesalónica. Descubrieron que los arquitectos tomaron decisiones de diseño deliberadas basadas en el sonido. Vasijas acústicas, tinajas de barro llamadas ánforas, estaban empotradas físicamente en muros y cúpulas para amplificar frecuencias resonantes muy específicas. No eran adornos. Eran tecnología acústica integrada en la propia estructura. En la Catedral de Noyon, en Francia, los investigadores hallaron una cámara subterránea llamada Caveauponocamptique, un conjunto de vasijas acústicas instalado bajo el crucero. Fue concebida como un amplificador monumental, inspirado en el Tratado Arquitectónico de Vitruvio del siglo I a.C. Esto se publicó en el Journal of the Society of Architectural Historians en 2016. Los constructores medievales seleccionaban piedra caliza y rocas cristalinas precisamente porque esos materiales conducen y amplifican las ondas sonoras. Las catedrales góticas generan tiempos de reverberación de 5 a 8 segundos. Las iglesias ortodoxas van de 1,5 segundos en una capilla rural a 6 segundos en una catedral. Un investigador de acústica que estudió la arquitectura ortodoxa hizo una observación que me dejó helado. Escribió que esas iglesias eran mucho mejores para albergar sonido que para albergar personas. Y se preguntaba si los constructores consideraban que los santos pintados en las paredes y el sonido reverberante eran los verdaderos ocupantes, para quienes en realidad se había creado el espacio. Tú has estado dentro de un edificio así. ¿Lo has sentido? Ese zumbido por debajo de la conciencia. Esa sensación de que la piedra misma vibra con algo que no sabes nombrar. Todos los turistas lo describen. Cada peregrino lo siente. La explicación estándar es espiritual. El espacio es sagrado. La arquitectura inspira reverencia. ¿Pero y si la explicación fuera más simple? ¿Y si fuera acústica? Esos edificios fueron concebidos como instrumentos. La piedra, las bóvedas, las proporciones,
Las vasijas empotradas en los muros. Todo estaba calibrado para amplificar frecuencias muy concretas. Las campanas sonaban en esas frecuencias. El órgano se afinaba a las campanas. El coro se afinaba al órgano. Durante siglos, el edificio entero vibraba en una sola resonancia unificada. Piedra amplificando bronce, amplificando voz, amplificando piedra. Un bucle de realimentación sonora ajustado a la arquitectura hasta el nivel de las propiedades moleculares de la caliza. Ahora imagina ese sistema con las campanas ausentes. El órgano reajustado a un nuevo estándar. El coro siguiendo al órgano. El único elemento que sigue vibrando a la frecuencia original es el edificio mismo. Las vasijas siguen en los muros. La piedra sigue favoreciendo las mismas longitudes de onda. Pero nadie las alimenta. El instrumento está intacto. Nadie lo toca. Las iglesias modernas te cuentan lo que se perdió. Usan tabla roca en vez de piedra. Alfombra donde había mármol. Paneles de espuma acústica en lugar de roca cristalina. Un investigador lo resumió sin rodeos. Demasiado muertas para cantar, demasiado vivas para hablar. El sonido se absorbe de forma desigual. Las frecuencias agudas se anulan. Las graves se vuelven turbias. Ahora tenemos micrófonos para compensar. Puedes celebrar un servicio en un centro comercial. Pero algo fundamental cambió. La arquitectura dejó de ser parte de la música. Pasó a ser un contenedor para sonido amplificado en lugar de un generador de resonancia. La diferencia no es sutil. Es la diferencia entre un instrumento y una caja. Entonces, ¿qué se perdió de verdad cuando se destruyeron 425.000 campanas y todo Occidente adoptó una sola frecuencia? El debate popular lo plantea como 432 contra 440. Armonía antigua contra imposición moderna. Pero ese encuadre es falso. No había una sola frecuencia antigua. Había miles. Cada una ajustada a un edificio concreto en un lugar concreto. Cada una pulida durante generaciones por artesanos que entendían la relación entre bronce y piedra de formas que apenas estamos empezando a redescubrir. Un estudio revisado por pares expuso a 33 voluntarios a música afinada en 432 y en 440 hercios sin decirles cuál era cuál. El grupo de 432 mostró descensos medibles en la frecuencia cardíaca y afirmó sentirse más concentrado y satisfecho. 33 personas no son una muestra enorme. Pero es un experimento publicado y controlado que sugiere que la frecuencia no es arbitraria para el cuerpo humano. Y si un simple desplazamiento de 8 hercios produce efectos fisiológicos medibles, ¿qué significaba que comunidades enteras vivieran dentro de edificios acústicamente calibrados? ¿Edificios ajustados a campanas que habían sonado al mismo tono durante 500 años? ¿Y si la pérdida real no es un número? ¿Y si es el principio mismo? Cada pueblo tenía su propio sonido. Cada catedral era un instrumento afinado a sus campanas. Cada campana estaba afinada por fundidores cuyas familias habían perfeccionado el oficio a lo largo de siglos. El sonido de un lugar era tan distintivo como su arquitectura, su dialecto, su comida. La estandarización no solo cambió una frecuencia. Sustituyó una ecología completa de sonidos locales por un solo tono emitido desde una torre de radio. En 1936, la Oficina de Estándares de Estados Unidos comenzó a transmitir un tono de referencia de 440 hercios cada hora desde la emisora WWW. Músicos de todo el país se afinaban a él. La frecuencia local murió. La nacional ocupó su sitio. El mismo proceso se repitió en cada nación industrializada. Un tono único para cada instrumento, cada orquesta, cada grabación, cada emisión, en todo el planeta. No estoy diciendo que 432 hercios sean mágicos. No estoy diciendo que 440 hercios sean un arma.
Estoy diciendo que el paso de 1000 frecuencias locales a un estándar global ha sido la mayor transformación acústica de la historia humana. Y ocurrió en los mismos siglos en los que se produjo la destrucción física de todos los instrumentos antiguos de referencia en Europa. Las campanas están en silencio. Los fundidores ya no están. Los edificios que se diseñaron para contener el sonido antiguo siguen en pie, resonando con frecuencias que ningún instrumento alimenta ya. La piedra recuerda lo que el mundo decidió olvidar. Y la pregunta que nadie parece querer plantear no es qué frecuencia es la correcta. La pregunta es qué estaba haciendo ese sonido cuando el edificio, la campana y la voz estaban todos afinados al mismo tono. ¿Qué sucedía dentro de esa resonancia que ya no experimentamos? ¿Qué hacían realmente esos edificios cuando funcionaban tal y como fueron concebidos? Tenemos la arquitectura. Tenemos las vasijas acústicas incrustadas en muros de 800 años. Tenemos los tiempos de reverberación medidos por investigadores universitarios. Tenemos las pruebas de que estos espacios se diseñaron para el sonido con una sofisticación que aún estamos documentando. Lo que no tenemos es la frecuencia. Esa se fundió con el bronce. Y nadie pregunta cómo sonaba, porque quienes la recordaban están tan ausentes como las campanas mismas.